Son las 8:12 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y ha venido a visitarnos esta mañana María Alejandra Campos. Ella es politóloga, es editora adjunta de la sección política del diario El Comercio. Ella tiene una columna del diario El Comercio que yo comento de vez en cuando aquí y, digamos, tiene puntos de vista bien interesantes que es bueno atender en un escenario más bien bastante confuso y sobre todo incierto en torno a qué cosa va a pasar, ya no solo sobre la situación particular de uno que otro político, sino en realidad de qué escenario se habilita para discutir en serio la política, la justicia y ojalá a partir de algunas reformas inevitables después de tanto tiempo de haber dejado un poco esas iniciativas. María Alejandra, qué gusto saludarte, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Me gustaría repasar contigo un poquito a propósito de lo que dicen las encuestas del fin de semana, el desempeño de algunos actores políticos de cara al escenario. Hay que decir, y esto no se ha dicho cuando se ha analizado la encuesta del IEP que se ha publicado el fin de semana, es que la ficha técnica dice que las encuestas se han hecho entre el 16 y el 18 de noviembre, antes de los sucesos vinculados a la petición de asilo del expresidente Alan García ante la cárcel ante el Uruguay, y digamos que se ha puesto buen recaudo en la casa del embajador de Uruguay en nuestro país. Tú decías en un artículo hace algunos días que si bien es cierto eso busca hacer un salvataje judicial en términos de los apremios que él tiene a este respecto, pero en términos políticos podría terminar reforzando primero la idea de que esos son los políticos que la gente no quiere, y al haber identificado al presidente Vizcarra como el que está buscando sancionar a esos políticos, podría de alguna manera beneficiarlo a él también. ¿Cuál es, digamos, cuéntanos a los oyentes un poco el desarrollo de eso, que es una idea un poco más elaborada que eso, por supuesto, que acabo de mencionar? Sí, yo creo que Vizcarra ha construido su popularidad en base a mensajes muy puntuales, muy concretos, muy fáciles de digerir para la opinión pública, ¿no? Que es básicamente luchar contra los malos, que es la trama más común de cualquier historia que normalmente consumimos. Entonces el primer malo fue los audios que sacó IDL, ¿no? De hecho, los primeros malos, hubo malitos iniciales, el tema de las cooperativas, como algunos amagos de enfrentarse al Congreso. Luego el gran malo fue Inostroza, los consejeros del CNM, los cuello blanco del puerto, digamos, claro, todo el escándalo que se destapó, pasó a ser la corrupción como un monstruo más grande con el referéndum, pero poco a poco esos discursos se van agotando, ¿no? Porque, digamos, para ver una reforma de lucha anticorrupción es una cosa de larguísimo plazo, sin duda, en la cual no vas a ver resultados inmediatos. Mi hipótesis es que al García buscar asilo en Uruguay genera un nuevo enemigo común, porque genera visibilidad del problema. La gente no estaba tan enterada del caso García como el caso Keiko, por ejemplo, que ha sido mucho más mediático. Entonces genera visibilidad. Es un actor que de por sí está muy desprestigiado. En todas las encuestas tiene por lo menos 80% de desaprobación, que nadie le cree. Y aparece Vizcarra como este caballero en armadura para luchar contra el nuevo malo, ¿no? De acuerdo. Y me parece que eso es lo que va a pasar, que si Vizcarra tiene una respuesta asertiva, hasta ahora se ha mantenido callado, digamos, y ha dejado que la cosa corra por el lado diplomático. Pero combinando ¿no? De todas maneras en algunas declaraciones frases que puedan muy rápidamente enganchar y que den cuenta de su punto de vista. Es bien simbólico el otro día que levante ese polo y dice yo no soy un corrupto, ¿no es cierto? No necesita decir más en medio de lo que se discute en el caso García cuál es su posición al respecto, ¿no? Sí, pero o sea, lo que hizo Vizcarra muy bien antes también fue el manejo mediático del asunto. La opinión pública del país en general está muy desconectada de lo que pasa en el día a día. Normalmente una noticia que para ti o para mí es, digamos, lo sabemos todos los que estamos acá, lo saben 10-15% de la población. O sea, lo del polo de no soy corrupto, 10%. Una cosa que es un poco más grande, que ya sale en las portadas de los diarios, se comenta en la radio, 30%. Y un escándalo, 60%. Entonces, Vizcarra lo que hizo fue siempre salir a dar un mensaje a la nación, usar
El canal más institucional. Y el canal que iba a lograr mayor difusión, ¿no? Si el presidente sale a dar un mensaje a la nación, automáticamente lo van a pasar todos los canales de televisión, va a salir en todas las radios y va a salir en todos los diarios también. Y ha sabido diferenciar lo que desde su perspectiva es lo que merece un mensaje presidencial a, digamos, responder al vuelo algunas cositas que para él, siendo importantes, no logran tener ese nivel, digamos, ¿no? O sea, yo creo que Vizcarra lógicamente está esperando a que Uruguay se pronuncie. Ese va a ser el para salir a dar un mensaje institucional, ¿no? Que está bien, porque efectivamente tienes que saber elegir tus batallas. Si todo el tiempo estás dando mensajes, pierde. Ahora, sobre todo, María Alejandra, por lo que dicen hace bastante tiempo ya, digo, bastante tiempo en el sentido de que en el Perú se juega siempre al corto plazo. Entonces, los últimos meses ya vienen dando cuenta. Y este año además. Y este año además ha sido bastante particular en relación a eso, ¿no? Pero lo que dicen las encuestas, cualquiera, uno puede revisar la IEP, la de Ipsos que publican ustedes, es que el presidente le lleva la delantera a su propio gabinete. Largamente. Con el primer ministro, inclusive antes tenía mucho más. El presidente, por supuesto, se ha aproximado, pero no lo suficiente. ¿Cuánto crees tú de que eso tiene, digamos, oxígeno para rato, si es que sigue siendo y manejándose en ese esquema? Porque lo que se ha hablado ya es que deberían sus colaboradores aproximarse un poco más a la dinámica del presidente para hacer una especie de pararrayos también frente a él, porque él mismo él tiene la iniciativa política, pero él tiene que cuidarse de esa iniciativa, y eso en algún momento puede terminar generándole problemas. ¿Cómo ves tú esa relación con su entorno más cercano? O sea, como gobierno en general, yo creo que es sostenible en la medida en la que Vizcarra siga teniendo el olfato político que ha tenido hasta ahora. Pero, digamos, es un riesgo también. O sea, estoy hablando de una perspectiva populistona, no sé, estoy segura que otros políticos, no estoy diciendo para nada que sea el caso de Vizcarra, pero digamos, hay gobiernos que han migrado hacia figuras más personalistas, donde el presidente puede ser sumamente popular y el gabinete no lo conoce nadie, ¿no? O sea, de que el gobierno puede sobrevivir así, puede sobrevivir así. Ahora, pensando en el desarrollo del país, uno sí necesita ministros que puedan tener liderazgo en el sector, que comuniquen, a la vez que gestionen, pero que digamos, que enganchen con la población y que yo sepa quién es y pueda confiar en la ministra de Salud, el ministro de Educación, y tenga claro cuál es la agenda de desarrollo del gobierno. Yo creo que el tema con la ministra de Cultura ahora y la renuncia del viceministro va a ser un buen termómetro para medir qué va a pasar con el gobierno. Porque hasta ahora el perfil bajo de los ministros había hecho que el Congreso no tenga por dónde agarrarlo, ¿no? Entonces Vizcarra se llevaba todo el protagonismo, el Congreso estaba medio noqueado porque no sabía cómo reaccionar. Ya encontraron una excusa, han reaccionado a la ministra de todas maneras rapidísimamente. Hay que ver si es que Balbuena tiene el aguante para resistir la embestida, o si el presidente toma una decisión antes de que, digamos, la haga pasar por ese trance, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Qué ha pasado en otros contextos también con otros ministros? No para compararlos, porque yo creo que son claramente distintos. Patricia Balbuena no es, por ejemplo, Eresi, no está involucrado en un hecho de la naturaleza en la que sí estaba vinculado, por lo menos referencialmente, Eresi, pero con Eresi inmediatamente reaccionó. De pronto el presidente va a evaluar, me imagino, eso. Pero la distancia, me parece, entre los que acompañan al presidente en el gobierno no solo se da porque no tienen una actividad un poco más prospectiva en materia política o defensa política del gobierno, sino de gestión también. Los datos dan cuenta de que, por ejemplo, en inversión están por abajo del 50% y la aprobación en términos sectoriales no llega ni siquiera al 20% en promedio. Es decir, es un gobierno que vive de la popularidad del presidente en temas tan importantes como justicia y lucha anticorrupción y política, pero eso se le puede agotar el 9 de diciembre después del referéndum. ¿Cómo ves tú ese día siguiente si no se hace o el presidente no corrige lo otro? O sea, yo creo que por eso necesita nuevos enemigos sobre los cuales mantener su popularidad. Me parece que Alan García es un buen enemigo y que el tema del asilo puede durar unos cuantos meses más luego del referéndum, pero digamos, se agota Alan García también. ¿Qué pasa? Y yo creo que los ministros siempre son poco conocidos y siempre son impopulares, salvo la ministra y la mujer, que como dice mujer en la cartera, la gente responde que aprueba. El ministro de Educación normalmente tiene un poco más de popularidad. Saavedra fue un ministro excepcionalmente popular, pero fue efectivamente una excepción. Yo creo que el tema no pasa tanto por la popularidad, sino realmente por un tema de gestión. O sea, los indicadores del gobierno
no tiene ningún buen indicador que mostrar. Sí. La anemia no ha mejorado, la reconstrucción anda con la muchos reconstrucción problemas. está hasta el perno, Sí. En educación, la capacidad de los chicos de leer y desarrollar ejercicios matemáticos tampoco ha mejorado. No tenemos el seguimiento del año pasado porque Wexler tuvo la brillante idea de no hacer la evaluación censal, entonces Sí. perdimos el indicador, pero no hay, o sea, por lo menos no están comunicando, y que yo sepa no están haciendo No, tampoco. yo creo que en ese caso está más que no están haciendo, pero la pregunta ahí, María Alejandra, es, a ver, pero la gente, y Vizcarra ha tenido la virtud de subordinar ese déficit a su lucha contra la corrupción. Es decir, la gente en el norte, donde tiene problemas de reconstrucción tardía o ineficiente, ha preferido apoyar al presidente en lo otro, inclusive poniendo en compás de espera su problema más cotidiano, porque la gente quiere una sanción a lo que entiende que es el problema de todos, que es el tema de sancionar a los malos políticos. Pero claro, el asunto para mí es el 9 y 10 de diciembre, porque digamos, quienes estamos cerca de estos temas sabemos que nada significativo va a cambiar el 10. Es más, cuando simplemente la Junta Nacional de Justicia no va a resolver el problema, y yo soy muy crítico con de lo hecho, que ha resultado. el presidente del Poder Judicial nos dio una entrevista el domingo diciendo que estaba totalmente en contra de la Junta Nacional de Justicia. Porque además, digamos, la composición de esa Junta va a ser que, entre otros, si es que el fiscal de la Nación se mantiene hasta esa época, va a ser uno de los que va a elegir jueces y fiscales en el próximo periodo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer de aquí hasta diciembre, que es el referéndum, y que tiene que tener claro ya para el día siguiente, para que, más allá del enemigo que puede encontrarse en el camino, que sigue siendo, como tú dices, circunstancial, porque la gente en un momento se va a decir, ya, pues bestial, tú ya estás persiguiendo a todo esto, pero ya no es suficiente, ¿no? ¿Qué otros temas crees tú deberían encajar de una perspectiva reformista, si quieres, como la que ha encajado con el tema del referéndum? O sea, yo creo que en términos de preocupaciones de la ciudadanía, luego de corrupción está seguridad, que es un tema clave. Antes de que salga el tema lavajato y demás, era el principal problema percibido por la opinión pública en el país. Entonces, el tema del Ministerio del Interior, de la lucha contra la inseguridad ciudadana, es un tema clave para Vizcarra y para los gobiernos por venir. Sí. Y luego están los pilares, digamos, de un Estado, de un contrato social, ¿no? Salud, educación, que necesitan tener políticas efectivas, pero además de largo plazo. Claro. Ha habido desafortunadamente muchos cambios en los ministerios. Salud ha tenido 4 ministros en los últimos 2 años, al menos 4 ministros, y no tenemos políticas ni de mediano ni de largo plazo que muestren los resultados que la ciudadanía espera, y realmente la situación de la salud en el país es deplorable, ¿no? O sea, cualquiera que ha ido a atenderse al sistema público, es terrible. Otro indicador que se ha perdido es el de número de días de espera para conseguir una cita en el sistema de salud. Claro. Hasta el anteaño pasado se medía, el año pasado dejó de medirse. Es una cosa clave, o sea, si no llegas a atenderte, te mueres en el camino. Claro, son esos temas que me parece. Ahora, para tratar de combinar un asunto de legitimidad política con algo que pueda procurar una reforma, tal vez el tema de descentralización podría ser central, ¿no es cierto? Porque su problema, o el problema de Vizcarra, va a seguir siendo que no tiene una base política y no la va a inventar de aquí a diciembre. Entonces, su relacionamiento con las nuevas autoridades regionales y municipales podría darle ese aire, además habiendo sido él, en la conformación de la plancha de Kuczynski, el que levantaba la bandera de descentralización, inclusive hablaban de un ministerio en ese momento, ¿no? Tal vez por ahí de repente encuentre, o podría encontrar la segunda parte, porque si se queda en lo que tiene, yo digo, enero empieza a ser pasible de una serie de críticas severas y con razones, y digo que van a llevarnos a coincidir a la mayoría, ¿no? Sí, pero en el tema de descentralización creo que hay que tener cuidado en la forma, o sea, en la forma en la que se entiende el concepto, ¿no? Vizcarra, digamos, empezó su gobierno viajando por todas las regiones, que me parece adecuado, pero no le sirvió para mejorar su popularidad. De hecho, su popularidad era peor en el interior que en Lima. Transfirió 6.000 millones a los gobiernos regionales. Tampoco le sirvió, y el porcentaje de ejecución de gasto de los gobiernos regionales no mejoró.
porque no, o sea, digamos, no gastan ni el 50% de su presupuesto normal para que les transfiere 6.000 millones más. O sea, acá es un tema de capacidades y de generar capacidades y no estar repartiendo plata y pasando a saludar sin tener un plan más estructurado. Claro. Ahora no, tendría que vincularlo a estas iniciativas un poco más reformistas. Mira lo que está pasando en la relación Vizcarra-Muñoz en Lima. Ya se reunieron, ya Muñoz logró que el Ejecutivo por lo menos le ofreciera algunas mejoras, porque sabe que Castañeda le va a dejar un desastre a la Municipalidad de Lima, y Muñoz se ha vinculado, porque además ese es su origen como alcalde de Lima, a esta onda más, si quieres, de lucha anticorrupción y todo. Entonces el presidente procura a nivel nacional con las nuevas autoridades, no digo un discurso de mejorar su gestión que va a tomar los tiempos que tú dices, porque además muchos de los que están entrando no han estado andando en los gobiernos subnacionales, pero sí podría tener un aire ahí, no estoy pensando en la descentralización tipo la que hizo pues el 2002 Toledo, no, temas muy concretos que además Vizcarra conoce. Entonces me parece que por ahí puede ser. Lo otro es que quería preguntarte sobre Vizcarra también. La última encuesta del IEP dice que ha bajado 3 puntos. ¿Cómo lees tú esa disminución? Algunos dicen, dejó de creer y ya empezó la caída. ¿Así la ves tú? O sea, yo creo que tiene que ver con las fechas del campo. En ese momento ya no pasaba nada nuevo. Y efectivamente Vizcarra sostiene su popularidad principalmente en los casos más mediáticos y en su posición frente a ellos. Al no haber nada nuevo en agenda, la aprobación se estanca, está dentro del margen de error. Sí. No es una caída, pero digamos, deja de tomar impulso, ¿no? Que parece natural para un porcentaje atípicamente alto, además. No es normal que siga subiendo, eventualmente debe encontrar su techo, y si es que no tiene combustible para seguir creciendo, es lógico que se Mira, plante, la ¿no? encuesta solamente para nuestros oyentes que hace el IEP, el campo es del 17 al 20. Es decir, esto es hasta el sábado, la semana anterior. Entonces todavía no está el tema de García. Exacto. Vinculado a la lectura que la gente hacía por esos días sobre la política en general y cómo Vizcarra se está ubicando frente a ello. Es probable, como tú dices, que en la próxima encuesta eso se empiece ya a valorar y puede mejorarle unos puntitos al presidente de la República. Pero en lo que sí, la encuesta que publica hoy día el diario La República de IEP, es que el referéndum, la gente sigue creyéndole al presidente, la gente está votando sí, 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 no. Porque el no es el único que pasa el 50%, llega al 54%. Sí, pero eso es bien interesante lo que pasa con el no a la bicameralidad, porque nosotros, no por quitarle relevancia a la encuesta del IEP, pero en la encuesta que hicimos con Ipsos, preguntamos por qué votaba. Ya sabíamos que iba a ganar el no, porque ya ganaba el no desde el mes pasado. Entonces, bueno, ¿por qué gana el no? Los argumentos que dio Vizcarra fueron principalmente dos. Lo de género y la paridad de género y el contrabando de la cuestión de confianza. Resulta que esas dos cosas no son importantes para la población cuando dice que va a votar no por la bicameralidad. No, sin duda. A ellos lo que les importa es que creen que va a costar más, a pesar de que el Congreso explícitamente puso una cláusula para que no cueste más. Pero yo creo que inclusive es más allá. Yo creo que la gente vota por el no en el 4 para asegurar el 3. O sea, para que... Esa es la segunda razón. Claro. O sea, cuando les preguntas, la primera razón que declaran es porque creen que que va a costar más, y la segunda es porque si no se van a poder reelegir. Como reelegir. Entonces, o sea, el odio hacia la figura del congresista es una cosa que... No, pero yo te digo, o sea, Vizcarra ha logrado identificar, como tú bien decías al comienzo, esos puntos sensibles y que a la gente la ponen de todas maneras de un lado, contradiciendo la política y la justicia, que no está atenta a sus necesidades cotidianas. Entonces, digo, la reelección o la no reelección va a resolver el problema de la política del Perú de ninguna manera. Lo que hay de las en mejoras... el mejor de los casos no la va a agudizar más. Pero digamos, igual lo otro, lo de financiamiento de partidos que ha puesto en la reforma, ¿es la manera como tenías que entrar ese tema? Por supuesto que no, pero basta que él ha visto que la gente, como tú dices, detesta la política, no se siente a representar, la gente va a votar por cualquier cosa que sancione. Entonces Vizcarra se ha convertido como el sancionador de los malos políticos y de los malos jueces. Además, ha optado por el camino de las reformas constitucionales, que por definición son cosas generales. O sea, tú no vas a poner en la Constitución 25 artículos especificando la dinámica del financiamiento de partidos. Tú en la Constitución trazas reglas de juego generales y luego las desarrollas en leyes orgánicas. Pero el camino de la ley orgánica de proponer proyectos de ley es menos
digamos, menos vistoso, no las puedes someter a referéndum, tal vez sí, pero digamos, no son tan interesantes, son más detalladas, es más complicado. No, el otro tiene más impacto político, pues de hecho por eso ha ido con el tema. Es decir, además el argumento que está a la base de lo que plantea Vizcarra es: no se ha dejado participar a la gente en los cambios que ellos quieren, referéndum. Y por otro lado, ¿por qué los congresistas sí pueden reelegirse y por qué las otras autoridades no? La combinación de esos dos criterios, que son, desde una perspectiva política, los menos relevantes en términos de la discusión de fondo sobre la mejora en la política, han hecho que el presidente... Y lo otro es que con eso Vizcarra se ha podido ubicar bien a este lado, ya paraba a los apristas y a los fujimoristas, que se creían pues invencibles. Y esa es otra cosa que la gente valora. Las encuestas que ustedes sacan también dan cuenta de que el fujimorismo ya no aparece como ese grupo fortalecido, bravucón, sino como el que ha terminado reculando porque el presidente se ha parado mejor, ¿no? Sí, y creo que ni PPK ni Vizcarra al inicio habían sabido cómo hacer contrapeso a este desbalance de poderes que implicaba tener una mayoría absoluta opositora en el Congreso. En la segunda etapa de Vizcarra, cuando se da cuenta que puede usar a los ciudadanos como aliados, lo logra y definitivamente desencaja al fujimorismo y al aprismo, que hasta ahora no terminan de reaccionar, ¿no? Pero es bien interesante esto que dices del referéndum y de la elección. No me acuerdo quién escribió una columna al respecto, pero Vizcarra no fue electo, ¿no? La gente no fue a las urnas a votar por él, y creo que sí hay un tema simbólico en que la gente vaya a las urnas a votar por el referéndum, que finalmente es apoyar a la iniciativa de Vizcarra, y ese, ¿no?, es el otro que yo he dicho que es particularmente interesante. Los dos presidentes que la gente empieza a valorar como presidentes que procuraron cambios significativos no fueron elegidos democráticamente. Paniagua y Vizcarra tienen un origen parecido en ese sentido. Creo que era Alfredo Torres el que escribía. ¿No? Creo que era Alfredo Torres el que escribía la columna. La columna que tú decías. Última pregunta, porque ya llegó Salomón Lerner, con quien voy a conversar en un ratito sobre estos temas también. Fuerza Popular, ¿no es cierto?, con Keiko Fujimori en la situación en la que está, en la situación política, que no han podido en el último proceso electoral alcanzar, digamos, alguna representación significativa, y digamos ya los anuncios de que la propia Keiko no debería liderar ese movimiento, la manera como están buscando salir del apremio judicial de una manera, la verdad, bastante fabulada, ¿no? Ahora Yoshiyama ha salido a decir que no le dio Odebrecht, que le dio otro empresario, que no se le puede preguntar porque está muerto. Sí. ¿Cómo ves el fujimorismo en esta versión? Porque, digamos, el fujimorismo no es pues un partido político, es una manera de hacer las cosas. Pero ¿cómo lo ves? Yo creo que Fuerza Popular es como una ballena varada en la playa. Es una organización grande. O sea, realmente hasta hace poco los politólogos hablábamos de Fuerza Popular como, mira, sí se podía construir partido en el país finalmente. Y tienen esa organización todavía, o sea, tienen bases, tienen comités, tienen gente que se junta y habla del tema, pero políticamente están muertos. O sea, hay muy poco que se pueda hacer, no es más, no hay nada que se pueda hacer para que Keiko Fujimori tenga una candidatura viable en el 2021. Y sin Keiko Fujimori, el fujimorismo no tiene opciones de ganar. O sea, cada vez que el fujimorismo ha puesto a un candidato que no sea Keiko, ha sacado, ¿cuánto sacó Marta Chávez? Sí, ¿4? Pues, sí. ¿3%? Una desgracia. Dieter Columbus, 2%, no me acuerdo ni cuánto sacó, sí, pero le fue pésimo también. Sí, vale. Y Kenji, tal vez en algún momento pudo tener oportunidad, pero no es un tipo que tenga liderazgo. A Kenji le conviene ahora carisma, no levantar la cabeza por los problemas judiciales que tiene, porque el momento en que se empiece a hablar de su caso va a estar en problemas también. Sí. Pero ¿tú crees que va a ser difícil recomponerse al rumbo? O sea, Fuerza Popular sí, pero lo que digo es que es interesante ver qué va a pasar con toda esta organización. Finalmente sí hay un gran grupo de militantes fujimoristas y hay un gran grupo de la población que simpatiza con el fujimorismo más allá de Keiko, ¿no? O sea, con la idea de Alberto y con la mano dura y con la privatización y venció al terrorismo y demás. No sé cómo va a depender mucho de las alternativas que haya también, o sea, más allá de formalmente el fujimorismo. O sea, porque el fujimorismo puede tener varias representaciones. Sí. De hecho, digamos, es un problema existencial que había tenido Kuczynski cuando compitió con Keiko. Pero el fujimorismo actual tiene
dos características básicas, ¿no? Uno es un partido principalmente conservador, y dos es un partido principalmente popular. Sí. Cualquier candidato que logre enganchar con esos dos discursos hacia el 2021, yo creo que va a poder coger claro, a ese sector de la ciudadanía, pero es bien difícil lograr lealtad política en este país. A Keiko le costó varios años construir el 30% de voto duro que tenía. De hecho, en las elecciones del 2006 su promedio era 20%, logró 10% más después de 5 años de chamba en el interior del país, eso nadie se lo niega. Yo creo que se va a canibalizar esa torta fujimorista al 2021 entre más de un candidato que va a tener ese perfil, ¿no? Vamos a ver qué pasa. María Alejandra, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. María Alejandra Campos, entonces, ha venido a conversar con nosotros. Es politóloga, es editora adjunta de la sección política del Comercio. Voy a una pausa, regreso un instante y converso con Salomón Lerner Guitis, que, como ustedes saben, fue presidente del Consejo de Ministros de la primera etapa del gobierno de Yantumala. De regreso.